Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, en esta preciosa mañana de domingo en la que, bueno, pues estamos alabando, glorificando el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, el día de hoy comenzamos una serie de sermones titulados Pásame otro ladrillo o bien Construyendo el Ministerio. Y bueno, hermanos, esta pequeña meditación va a estar encaminada en el libro de Romanos capítulo 12 versos 9 al 21. Así que voy a pedirles que por favor que mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Romanos capítulo 12 versos 9 al 21, pero el día de hoy vamos a enfocarnos principalmente en el versos 9, que es donde vamos a basar nuestro primer paso, nuestro primer ladrillo para comenzar a construir nuestro ministerio. Y quisiera comenzar leyendo esta parte de la escritura. Dice así la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hoy en día, hermanos, uno de los mayores temas de los escritores contemporáneos es el del crecimiento de iglesias o de ministerios. Sabe, abordando diferentes puntos de vista que ellos tienen, es que dicen ellos que para poder ser probados que tienen éxito en donde quiera que andan, en donde quiera que se originan o donde quiera que están, persiguen como meta a un punto en el que lleguen a repetir, llegan a emular pues lo que ellos consideran el éxito. Y por supuesto, es decir, lo que ellos están diciendo es que para poder tener éxito se tiene que tener muchos números en la congregación. Tiene que haber una iglesia grande donde finalmente puedan conseguir lo que ellos tanto anhelan, que es una mega iglesia. Por supuesto, en este tipo de conceptos continuamente se refieren a las conversiones masivas dadas por Lucas en su segundo libro dirigido a Teófilo, que es el libro de los Hechos. A este libro me refiero. Y por supuesto, hermanos, hay estos tratados, se centran ellos por lo general en las diferentes estrategias estructurales, fíjate, estrategias de mercadotecnia y hasta actividades que hacen más atractivas a las iglesias para que sean, por supuesto, elegidos como un punto de reunión donde se dirijan por las personas les sean atraídas pues a este punto de la comunidad, a este lugar, ¿verdad? Donde fíjate que empiezan a dirigirse más a la iglesia como un lugar donde se venden productos, pues, o donde se venden membresías, o como una especie de club, ¿no? Exclusivo, sin límites o sin fines de lucro, dijéramos así. Lo alarmante de este asunto es que ahora se considera el sueño de la gran mayoría de pastores el tener una iglesia grande y pudiente, con muchos recursos. Y no es que esté Dios en contra de una iglesia grande, hermano, no vayas a malentender lo que estoy diciendo, sino más bien que Dios tampoco está en desacuerdo con una iglesia que esté creciente o que tenga recursos económicos. No es que no, Dios está de acuerdo, no está, perdón, en contra de eso, sino más bien en que los pastores o las iglesias usemos un lente de este tipo para describir a una iglesia y a un pastor exitoso. Eso es lo que está en contra de la escritura. Así que, hermano mío, para reconstruir nuestro ministerio crosscultural nos es necesario dar un vistazo y considerar qué es lo que la Biblia dice con respecto a este asunto, para poder construir nosotros exitosamente un ministerio. Y por eso, para construir, pues obviamente ocupamos material de construcción, pero es decir, ocupamos ladrillos, hermano, dijéramos así, ¿no? Y ladrillos del Señor. Necesitamos este ladrillo del cual la Escritura nos dice que son la voluntad de Él y que es la forma en como nosotros debemos de construir. Porque por supuesto hay materiales propios, hay materiales personales, pero ese tipo de material, si lo pudiéramos poner en términos generales, dijéramos que no funcionan para construir un ministerio acorde con la voluntad de Dios. Déjame te digo que el amor es el material base pues de la construcción del reino de Dios, ya que sin el amor no existe materia prima para construir, hermano mío que me escuchas en esta mañana. Es por eso que para poder experimentar una edificación y un avivamiento verdadero, hermano, debemos de construir con ladrillos bíblicos y fíjate, no con adobes personales que falseen la edificación del cuerpo de Cristo, que mal construyan pues el reino de Dios. Y por supuesto, de este modo, nuestro ministerio, hermanos, debe ser edificado sólidamente, crecientemente y por supuesto duraderamente cuando lo hacemos conocimientos de la obra, de la palabra de Dios. Hermanos, Dios desea que nosotros como ministerio crosscultural construyamos de esta manera, ya que de otro modo se edificará en la arena,
tal como lo dice Mateo 7:26 cuando dice que el insensato construyó su casa sobre la arena. Y hermanos, lo que no queremos es hacer esto. Queremos que haya fundamento, queremos que haya una edificación sólida sobre la roca que es Cristo Jesús y no sobre los adobes personales o de opiniones humanas. Hermanos, quiero llamar tu atención una vez más a Romanos capítulo 12, versos 9, cuando dice la Escritura, así dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Fíjate qué interesante. Aquí si te pones a pensar, no es extraño que el apóstol Pablo en su carta a los romanos que acabamos de leer, establezca como ladrillo fundamental el amor. No solamente el ladrillo fundamental que es el amor, sino que seguido pues por el ladrillo del discípulo de Cristo. Debe expresar este amor, hermanos. El discípulo de Cristo debe expresar este amor en su vida única, típica y característica del reino de Dios, hermano. Este debe ser la forma en cómo el discípulo de Cristo vive. Además, hermanos, de que muestra su obediencia al hacerlo, ya que se trata de un mandato y no de una afirmación. Esto es muy, muy interesante, el poder considerar este término o estas partes. Saben, hermanos, principalmente cuando nosotros mostramos el amor del Señor, hermanos, por supuesto, mostramos obediencia. Pero hermanos, también expresamos o reflejamos pues la vida única y típica de un cristiano cuando como característica principal del reino es el amor y nosotros lo mostramos, obviamente que mostramos ser ciudadanos del reino. Sabes, hermanos, la palabra traducida amor en esta parte de la escritura es también traducida o conocida con el término ágape, es decir, un amor ágape. Este amor ágape, hermanos, es el tipo de amor pues que se usa para designar un amor divino, un amor como Dios nos ama, hermanos, y por supuesto el tipo de amor con el cual amamos a Dios. Así que, hermanos, el primer ladrillo pues va a ser la autenticidad del amor a nuestro Señor. Esta autenticidad de nuestro corazón, esa autenticidad, hermanos, del deseo genuino de un creyente de adorar a su Señor y de amarlo. Por eso la Escritura dice, el amor sea sin fingimiento. Es decir, hermanos, el creyente debe tener un amor genuino, fíjate, sin hipocresías. Un amor genuino, hermanos, donde no exista hipocresía alguna. Donde no exista diferentes, ¿cómo puedo decir? Dobles estándares, una doble vida, una doble, puedo decir, vía, pues, ¿no? Es tan importante entender que el amor genuino en la vida del cristiano, hermanos, refleja un auténtico amor hacia su Señor, donde le entrega todo completamente, hermanos. Sin este amor genuino, déjame te digo, la verdadera vida cristiana no puede existir. Sin el auténtico amor, hermanos, ágape, del cual el Señor nos está hablando aquí la Escritura, no puede existir. Este amor, hermanos, es demandado por Dios. Debe ser con todo. Dice el Señor en su palabra. ¿Se acuerdan, hermanos? En el libro de Mateo, capítulo 22. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 22, sin perder de vista Romanos. ¿Qué les parece? Mira, vamos allá al libro de Mateo, capítulo 22, hermanos, y estamos aquí hablando la palabra de Dios. Te doy tiempo para que la busques en tu Biblia. Mateo capítulo 22 versos 37 al 39. Fíjate cómo dice aquí la escritura. Voy a empezar a leer la palabra de Dios, hermanos. Pon atención. Dice así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate cómo dice aquí la escritura que debe ser este amor ágape. Fíjate, dice que debemos amar a Dios ¿con qué, hermanos? Con todo el corazón. Con todo el corazón implica, hermanos, con todo tu centro de emociones, con toda con toda tu emoción completa, con todo tu centro, pero hermanos también con toda tu alma. Con toda tu alma tiene que ver con tu persona, con la persona que está dentro de este cuerpo, ¿no? Con toda tu alma, con todo tu ser, si pudiéramos hacer así, hermanos. El alma, pues, es una palabra sinónima del ser. Y con todas tus fuerzas, con toda tu pasión, con toda tu energía, con todo cuanto tengas. Y por supuesto con toda tu mente, ahí tiene que ver la convicción, el pensamiento, el raciocinio, tiene que ver con el entendimiento de las bases bíblicas de por qué es tu fe.
Al Señor pues se le ama con todo, hermano. El amor, hermanos, por eso de este tipo en esta dimensión, el amor debe ser sincero y sin dobleces a nuestro Señor Jesucristo. Este amor, hermanos, debe ser tan sincero y tan sin doblez que debe producir frutos, hermanos. Y estos frutos que produce son evidencias visibles de su presencia en tu corazón. ¿Cuáles serían ese fruto, hermano, producido por un amor sincero de este tipo? Mira, vamos a ver Gálatas, por favor. El libro de Gálatas, capítulo 5. Voy a dar tiempo a que abras tu Biblia y escuches, y leas esta parte de la Escritura. Mira, Gálatas, capítulo 5, versos 22. Una vez más, Gálatas, capítulo 5, versos 22. Y vamos a leer del 22 hasta el 23. ¿Qué te parece si lo leemos juntos? Dice así la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate qué precioso. Fíjate el fruto del Espíritu, todo lo que tiene. Fruto es amor. No solamente es amor ágape, sino también es un amor filial hacia tus hermanos en Cristo. Es gozo, lo que se experimenta producto de obedecer al Señor. Fíjate, es paz. La paz que solamente Dios puede dar. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paciencia, hermano mío, de esperar a que las promesas de Dios se cumplan. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hermanos. Este tipo de frutos se dan cuando tú y yo practicamos el amor ágape como el Señor lo demanda, con todo. Este amor, hermanos, del que estamos hablando también es sincero. No hay dobleces, hermanos, en la vida, de un creyente. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque cuando un creyente vive verdaderamente este amor ágape, este primer ladrillo del que estamos hablando, hermanos, ¿sabes qué es lo que hace? Produce la permanencia en tus mandamientos de Cristo Jesús. Miren, ¿qué dice Juan 15:10? Abre tu Biblia conmigo. Vamos a buscar juntos Juan capítulo 15, versos 10. Fíjate lo que hace el amor, hermanos. Cuando ese amor es sincero y sin doblez, cuando ese ágape es auténtico, cuando Jesús vive directa en tu corazón auténticamente, fíjate lo que pasa. Juan capítulo 15, versos 10. Fíjate lo que dice. Dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano, el amor ágape, el auténtico amor ágape sin doblez, sin hipocresía, produce en nosotros obedecer al Señor. Produce el querer como el hacer, dice la Escritura. Produce, hermanos, esta permanencia de la que estamos hablando, produce el guardar su palabra y obedecerla. Dice el Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, qué interesante en este texto que acabamos de citar, precisamente del libro de Salmos, capítulo 109. Fíjate, o todavía más aún. El amor de este calibre, hermanos, produce santidad. Fíjate qué interesante. Produce santidad. Fíjate, vamos a leer ahí mismo, hermanos, en el Juan, fíjate, Juan capítulo, de hecho más adelante, un poquito en el 10, en el 8, fíjate, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados, hermanos. Y esto es otro texto de los cuales la Escritura nos habla. El amor produce santidad. Dice la palabra de Dios que estar firmes, ferviente en el amor. ¿Qué es lo que hace la efervescencia en el amor? Cubre multitud de pecados. ¿Por qué lo cubre? Porque obviamente al ser sin doblez, al ser sin ninguna hipocresía, cuando lo amamos con todo, hermanos, produce frutos del Espíritu Santo que a su vez produce este querer obedecer al Señor. Y hermanos, eso va quitando rebeldía a nuestra vida, va cubriéndolo, va quitando los pecados, va quitando la rebeldía y va produciendo una santidad auténtica en tu vida y en la mía. Así que por eso vamos a poder, de algún modo, de ahí podremos nosotros cumplir con ¿cómo puedo decir? Esta orden de nuestro Señor de ser santos porque Él es santo. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo? Se puede, claro que sí, hermanos, el camino de la santidad, el primer ladrillo, el fundamento, ¿verdad? Es Cristo Jesús, pero el ladrillo para construir encima de esto es el amor ágape, el amor a nuestro Señor. ¿Sabes, hermano?
Esto es algo tan precioso, tan interesante, hermanos, pero tan fundamental para la vida del creyente, tan fundamental. Porque, hermano mío, entender el amor de Cristo Jesús es entender pues un auténtico, ¿cómo puedo decir? Un auténtico nacimiento del creyente. Es decir, un auténtico, hermanos míos, gobierno de Cristo Jesús, pero convirtiéndose en el centro de tu vida. ¿Sabes tú que por eso nos dicen cristianos o nos llamamos cristianos? Porque el cristiano tiene a Cristo Jesús como centro de su vida, como centro de su vida. Y al ser el centro, es el centro de su corazón, es el centro de su alma, es el centro de sus fuerzas y es el centro de su mente, hermanos míos. La meta pues es lograr que Cristo Jesús se convierta en el centro de todo. Por eso es que el discipulado es clave. Por eso es que el discipulado o el caminar, pues, el reflejar este amor, este ágape, hermanos, es parte de la lucha diaria en el cual aprendemos las bases de la fe para que precisamente Jesús se convierta en el centro completo de nuestra fe. Y por supuesto, el fruto que mostramos como evidencias visibles, pues, de la presencia de Dios en nuestra vida, son esos frutos del Espíritu Santo de los que hemos hablado. Es por eso que la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, todo este tipo de frutos se dan, hermano mío. Y es debido a esto que tú y yo podemos mostrar a Cristo Jesús en la vida nuestra, hermanos, porque este amor produce en nosotros estos frutos. Y hermano, recuerda también esto, que cuando hablamos de guardar los mandamientos de Cristo, no son mandamientos gravosos para nosotros, no son mandamientos que nos parecen imposibles o que nos parecen como algo fuera de lo común, fuera de lo real, fuera de lo que pues muchas personas pudieran pensar que están fuera de nuestro alcance. La situación es interesante, es importante entender que para el cristiano los mandamientos no son una carga, sino son un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque el amor, hermano, sincero y sin doblez, hace que el obedecer a Cristo Jesús sea algo tan natural como respirar. Sea algo tan natural, ¿cómo podemos decir? Como diríamos, cae por gravedad, pues. Y no es gravoso, sino al contrario, da gusto, hermano mío, buscar permanecer. Claro que hay partes difíciles, hay partes complicadas en las que obviamente cuestan trabajo, cuestan disciplina, cuestan someterse y de momento son complicadas, pueden ser, no sé, un poquito, pudiera decir, un poquito que requieren de mucho esfuerzo, pero finalmente Dios produce el hacer, el querer como el hacerlo, y finalmente, hermanos, esa permanencia se da. Por eso es que la santidad va aumentando. Este amor sin dobleces de los que estamos hablando, hermanos, produce en ti y en mí exactamente esto, que los pecados que hemos cometido sean reemplazados, o la vida de rebeldía sea reemplazada por la voluntad de Dios. Finalmente, hermanos, el amor del Señor, este amor sincero produce permanencia. Fíjate, ¿qué dice el Señor en su palabra? Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Fíjate qué precioso. Qué precioso dice el Señor en su palabra. Dice que hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y Él permanece en amor. Que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Hermano, lo que hace que permanezcamos en una vida de discipulado continuo, en una vida de disciplina cristiana, en una vida de caray en medio de tanta oposición, de tantos desánimos, de tantas caídas, de tantos errores que tenemos, es precisamente este amor que el Señor nos ha prometido, hermanos. Este amor que el Señor nos ha amado y que ahora, debido a que tomamos de Él, podemos amar a nuestro Señor. Porque déjame te digo que esa es la parte más interesante del asunto. La permanencia no se trata, hablo de permanencia en la fe, no hablo de que permanecer en cuanto que vas el domingo en las mañanas todo el tiempo. No, estoy hablando de una permanencia auténtica, una permanencia de 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿verdad? Y 365 días del año. Es cuando el verdadero cristiano, hermanos, por eso tiene la seguridad de la salvación, porque ha decidido confiar en Cristo Jesús y este amor es auténtico. Si pudiéramos amarrar una conclusión, dijéramos así,
El texto, fíjate, regresando una vez más a Romanos, vamos a regresar a Romanos capítulo en el que estábamos, ¿verdad? 12. Déjame, trato de regresar. Vamos a ver tu Biblia una vez más, regresa a Romanos, porque en el libro de Romanos hay otra parte en la que me gustaría meditar un poquito más en ella, ¿verdad? Una vez más, Romanos capítulo 2, hermano, y quisiera llamar su atención al versos 9. Y fíjate, dice así: el amor sea sin fingimiento, lo acabamos de hablar, ¿verdad? No debe ser sin fingimiento. Fíjate, no sin hipocresías, acuérdate. Fíjate, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Fíjate, la declaración del Señor aquí en esta parte de la Escritura. El amor, hermanos, del discípulo, el amor del discípulo hacia Dios, hermanos, no es un mero sentimentalismo. Mira, el amor del que te estoy hablando no es el concepto de amor que todas las personas en los programas de televisión o en las novelas te hablan. No hablo de un sentimentalismo, hermanos, que bueno, con gran tolerancia mira todas las cosas de manera diferente. No, hermano, no estoy hablando de ese tipo de pseudo amor, ¿verdad? Hermanos, el discípulo de Cristo debe detestar el mal. La consecuencia lógica es que el discípulo de Cristo debe odiar el mal. Le debe dar horror el mal, hermanos. ¿Por qué? Porque el amor auténtico y verdadero, al no ser un sentimentalismo, se convierte pues en una decisión. Y es por esto que, hermano mío, la pregunta fundamental es esta. Tú decidiste entregarle tu vida a Cristo, es decir, decidiste que Jesús iba a gobernar tu vida. Cuando tomaste esa decisión, estabas diciendo: Señor, de aquí en adelante, mi decisión es que te voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo. Y sabes, en este sentido, hermanos, cuando tú decides esto, decides rechazar todo lo que es contrario a nuestro Señor. Por eso nos da horror. Por eso decidimos de forma también de decisión personal rechazar de forma absoluta, hermanos, el mal. Es decir, rechazar el pecado, incluyendo aquel que disfrutas o que te gusta. Rechazando con toda decisión la inmoralidad y toda injusticia. ¿Cuál es la injusticia? Aquello que contradice o que se opone a la voluntad de Dios. Hermanos, es demasiado fácil acostumbrarse al mal de tal manera que pues dejamos de sentir horror por el pecado. Qué forma de vida tan complicada la de nuestros días. Que todo lo que nos rodea se nos ha hecho costumbre y lo vemos como normal. Pero no porque lo veamos normal significa que Dios está de acuerdo con él. Este mal lo vemos alrededor nuestro donde quiera, hermanos, en las películas. Fíjate todas las maldiciones que dicen en las películas. Vemos, oye, caramba, hermano, vemos cristianos viendo películas de terror, caray, ¿cómo un cristiano va a disfrutar ver cómo Satanás, que es el enemigo de su alma, trabaja? Por favor, hermano. ¿Cómo vemos a un cristiano que piensa que puede hablar, que puede decir tontería y media, hermanos, cuando vemos que Dios rechaza todo eso, hermano? Cada vez es más común ver homosexuales y pensar que es correcto, ver que es correcto cuando las parejas viven juntas sin casarse, y yo no sé, tantas cosas de las cuales podemos hablar que hoy en nuestro día se nos ha hecho costumbre ver, hermanos, el mal, el pecado. Hermanos, debemos categóricamente rechazar esto porque esto va en contra de la misma naturaleza nuestra. Pero fíjate, hermanos, no solamente debemos estar en oposición a aquel pecado que inclusive se nos ha querido imponer Satanás como una forma de acostumbrarnos para que lo aceptemos, ¿no? Por otro lado, hermano mío, otro aparte, dijéramos, el discípulo debe aferrarse a lo bueno. Es decir, hermanos, aferrarnos a Cristo Jesús, aferrarnos a su voluntad, aferrarnos a su palabra. Hermano, es por eso que siempre tenemos la pregunta en cada reunión. Siempre estamos preguntando: oye, ¿estás meditando en la palabra de Dios? ¿Estás adorando al Señor? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás aferrándote a la palabra de Dios? Es la pregunta interesante, porque así como debemos rechazar a Cristo, a todo lo que Cristo Jesús odia,
rechazar todos los pecados. De ese mismo modo tenemos que aferrarnos a la palabra, a lo que es bueno, a lo que es santo, a lo que es justo, que es la palabra de Dios. Porque sabes, el amor de Cristo Jesús, el amor ágape, precisamente produce eso, el querer escuchar más a tu Señor, el querer escuchar su voz. Y como dijo el salmista, hermano mío, cuando afirmó diciendo que como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, mi alma, mi alma, oh Señor mío. Por ti clamo, hermanos. A Cristo Jesús debemos necesitarlo más que al aire. Necesitar, hermanos, más que el agua, que el alimento mismo. Es tan importante aferrarnos a nuestro Señor, a su voluntad y a su palabra. Hermanos, este ladrillo del que estamos hablando, hermanos, es el amor. Pero es un amor que debe mostrarse en pureza, en sinceridad, sin egoísmo, ni tampoco sin duplicidad o hipocresía. La pregunta fuerte aquí de esta mañana, hermano, es: ¿estás amando tú a Dios de esta manera? ¿Es el Señor de veras el centro de tu mente, de tu alma, de tu corazón, de tus fuerzas? El Señor está produciendo obedecerle al Señor, está produciéndote que le obedezcas. Estás produciendo santidad, hermanos. Estás sirviendo a tu Dios. Está produciendo permanencia, hermano. ¿Qué es lo que está produciendo? Y esta es la parte importante, hermanos. Este primer ladrillo tiene que arrojar esta parte. Para poder construir bien una vida espiritual y un ministerio, es necesario que entienda yo, que entendamos todos, hermanos míos, que para poder construir tiene que hacerse a partir de un auténtico amor ágape, donde el amor resulta, pues, una vez vamos a recapitular un poquito, donde el amor, hermanos, resulta en mostrar, pues, esa autenticidad sin doblez. Y cuando esto se da, autenticidad sin doblez, entonces el amor produce frutos del Espíritu, hermanos. Y al producir frutos del Espíritu, ¿qué crees? Entonces el cristiano, hermanos míos, empieza a guardar sus mandamientos de Cristo Jesús por propia naturaleza, por gravedad, dijéramos, por consecuencia. Y al guardar su palabra y sus mandamientos, hermanos, este mandamiento produce santidad. Y al tener santidad, hermanos, finalmente produce permanencia en la palabra de Dios, permanencia en la adoración al Señor. Y hermanos, al amar al Señor de este modo y producir todo esto en nuestro corazón, nos va a producir un rechazo hacia el pecado, un rechazo hacia el mal, un rechazo hacia la inmoralidad, a toda injusticia, aun aquella a la que probablemente ya nos hemos acostumbrado, aquello que los medios de comunicación nos han puesto. Hermano, finalmente, este ladrillo, el amor, debe mostrarse en pureza y sinceridad, sin egoísmo ni duplicidad. Yo te invito, hermano mío, a que juntos pongamos este fundamento, porque sin esto, créeme, dice el Señor, que aunque fuera un monstruo de la fe y hiciera milagros y moviera montañas con la fe, y no tengo amor, o sea, no tengo ágape, nada soy. Sin Cristo Jesús, nada somos. Vamos pues a desarrollar nuestros ágapes, hermanos. Vamos a ser auténticos al Señor y vamos a amar a Dios. Vamos a orar. Señor bendito de misericordia, te alabamos por esta mañana tan preciosa. Señor, yo quiero alabarte, quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús que tú Padre, nos ayudes a amarte. Danos amor, Señor, para ti. Un amor ágape que nos mueva, Señor, a ser santos, que nos mueva a dar frutos, Señor, que nos mueva a amarte con toda nuestra fuerza, Señor bendito. De nosotros no tenemos, pero Padre, produce en nosotros esta clase de amor para que tu ministerio se construya, para que tu ministerio Señor, para que tu reino crezca, Señor. Mis hermanos que me están escuchando, Padre, produce en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, igual mismo, Señor. Padre, que el avivamiento comience con nosotros, buscando, Padre bendito, aprendiendo a amarte con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, mi Señor y Salvador. Pongo en tus manos, aviva nuestro ministerio, aviva Cross Cultural. En el nuevo nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo rogamos todo. Amén.